Bueno, oficialmente entonces, después de los siete. Oficialmente, Bueno, por fin. bueno, para quienes estén viendo, hacer una breve introducción, estamos con Gabriel Nieto, director de la escuela taoísta. ¿Tiene un nombre más largo, Gaby, esa escuela taoísta Sí, de la unión completa. de la Unión Completa? Me encantan esos nombres esos nombres taoístas Sí, son hermosos. Bueno, y capaz, como para empezar así, metralladora, capaz sí sí. me gustaría preguntarte de dónde viene el nombre de Unión Completa, a qué respecta. Y, bueno, si pones en el chat GPT hoy en día, te va a decir que es una escuela que es hermana de la escuela de la realidad completa y que tiene una tradición un poco errática, un poco como fue en su momento el Lumen o la escuela de la Puerta del Dragón. Sí. Son escuelas que aparecen en distintos momentos, están abiertas, en otros momentos están cerradas. Para traducirlo y se entienda bien, son como los hippies del taoísmo, ¿no? O sea, no tienen un templo, no hay un lugar, una sede así súper establecida, pero cada tanto surgen y hacen alguna propuesta de investigación, de estudio, que es muy Bueno. interesante. En general, la unión completa se refiere a un nombre en el que trata de unir las dos corrientes tradicionales del taoísmo no religioso, Ujú. eh, las del norte y las del sur, y por eso el nombre en chino, unión completa, Ok, ¿no? Como que me junta encanta, un poco las corrientes del sur con las corrientes del norte, me encanta, che, algo así. interesantísimo. Bueno, y bueno, no puedo evitar capaz querer preguntarte, ¿no? Un poco de tu recorrido, cómo llegaste a esto, porque, digamos, no Mm. es que haces, si bien ahora vamos a charlarlo, pero no es que haces como el chikun de, bueno, muevo los brazos y no como que hoy se encuentra mucho y, Sí. y de un curso de, bueno, en un mes sos instructor de chikun. Haces un Ujú. tipo, un estilo de Qigong que a mí me parece súper interesante. Yo vengo nerdeándote hace un par de años también. Eh, si Mira. bien yo empecé a interesarme por lo que hacías porque veía mucho del Chen Chuan, de las prácticas de Chen Ujú, Chuan que hacías, pero ujú. veía que le dabas un enfoque muy distinto también al Sí. Chen Chuan desde una mirada capaz, sí, podemos decir desde un poco con cierta teoría pero también desde el sentido, ¿no? Desde la experiencia misma de la práctica. Entonces, me gustaría preguntarte, Ujú. bueno, un poco de tu recorrido o cómo es que llegaste a hacer esta A línea, eso. ¿no? De Qigong que practicas. Sí, sin problema. Mirá, yo estaba en Uruguay, en Salto, había un profesor de Chikun y Tai Chi, yo tenía 13 años, tengo 45 ahora, así que calculá. Ujú. Y no me quería dejar ir a estudiar con él porque decía que yo era muy joven. Yo ya en esa época andaba haciendo Aikido y algunas artes marciales así extrañas para la época. El Tai Chi era rarísimo y el Chikun ni te explico, era Claro. como extraterrestre más o menos, ¿no? Y, y entonces no me dejaba y estuve un año insistiéndole hasta que me dejó. Así que oficialmente a los 14 empecé con una práctica de Qigong y de Tai Chi. Ahí va. Un Tai Chi Qigong bastante prolijito, bien. El hombre había estudiado en China, era un buen profesor, contextualizaba las prácticas y había estudiado con varios referentes de acá de Argentina, de Qigong también, como Chen Lanken o algunos maestros chinos, ¿no? De aquella época, Li Ting, el médico, bueno, en fin, varios maestros de la vieja escuela. En un momento él propone una convivencia de estudio, yo me decido ir a esa convivencia. Estuvimos 3 años más o menos de convivencia y paralelamente yo entro en contacto con la escuela de la Unión Completa que estaba en manos en ese momento de Li Fuquan, que era un médico en el barrio chino, que no se dedicaba a dar clases y bueno, había aprendido ya chiquitito que con ciertos maestros había que tener paciencia e insistencia, así que le insistí. Empecé a trabajar dando masajes gratis en el consultorio de él, a lo chino, unos 14 tuinas por día más o menos Claro. hacía, Fuerte. y mientras me iba enseñando, y empecé a convivir con él prácticamente, porque eran 12 horas diarias de estar con él y demás. A los 6 meses empezó a soltar un poco la carga de trabajo, ya me había ganado su cuestión, seguí estudiando un poco de medicina y me empezó a enseñar algunas cosas de Qigong que yo notaba que ya eran de otro nivel, digamos, ¿no? Otro tipo de prácticas.
quedábamos a la noche haciendo unas prácticas rarísimas que no me decía qué eran, pero a mí me hacían estar en un trance muy profundo. Después soñaba cosas raras durante días, después me hacía quedarme quieto, de pie, no me decía ni qué era. Por ahí 1 hora, por ahí 1 hora y media, por ahí 2 horas, distintas posturas. Y un día yo le dije que quería profundizar, después de estar ahí 3 4 años con él. Para esta época yo ya tenía, no sé, 22 23 años, una cosa así. Le dije que quería profundizar en esto del Lao Qigong que él me enseñaba. Y entonces me refirió a un maestro de la escuela de él, que me dice: yo no soy maestro de eso, yo soy médico, hago esto y te lo estoy compartiendo, pero si querés aprender de verdad, es esta la persona. Y el tipo vivía en Brasil. Así que me tomé un bus a Brasil y con él. Las primeras 3 noches dormí en una plaza para no gastar en hotel, hasta que me dio un brasilero macanudo, me alojó cerca de la casa del maestro de él, Ahí va. que era este maestro Tsai, que bueno, nada, la presentación fue así, ¿no? El chino estaba en una postura, eh, había 3 alumnos y que estaban en la misma postura y el resto estaban sentados, unos 15 personas más o menos, en el Parque de la Aclimatación de San Pablo. Entonces me acerco a alguien y le digo: este es el maestro Tsai. Sí, sí, dice: bueno, y bueno, ¿cómo es la clase? Me dice: no, no da clase, dice. Ahora hace 5 horas que está así. Y había tres que le habían aguantado el ritmo, digamos, y los otros estaban sentados, comiendo, charlando. Terminó de practicar, fui y me presenté, prácticamente me ladró cuando me presenté hasta que le dije el nombre de mi maestro. Cuando le dije el nombre de mi maestro, me dijo: estudiaste con Lee, sí, pero ¿estudiaste o más o menos? Le digo: llevo 3 años. Ah, bueno, ok, sos alumno. Porque si le decía estudié 3 meses, era Claro, como, no va. bueno, lo conociste nomás, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y en aquella época no había WhatsApp, no había forma de que se contactaran así tan Sí, rápido, ¿viste? El tipo estaba en San Pablo, el otro estaba en Buenos Aires, se escribirían cartas de vez en cuando, ¿viste? No sé. Y, y bueno, me aceptó como alumno. Me quedé ahí 3 meses con él primero, después se le empezó a venir 2 veces por año para acá, un mes. Ahí yo organizaba algunos talleres, algunas cosas, que era muy cómico porque la propuesta de él no se entendía. Y yo iba cada 2 meses aproximadamente, sí. este, cada, cada 2 meses, perdón, cada 2 meses iba ahí a estudiar con él, convivía con él. Y bueno, y ese fue y paralelamente yo seguí con Lee muchos años, seguí trabajando, seguí, bueno, haciendo cosas, ¿no? Buenísimo. Así que, bueno, un poco cuando encontré a Tsai, encontré el tipo de Sanson que él planteaba, el tipo de propuesta que era extraño a todo lo que se escuchaba en esa época, ¿no? Ajeno, distinto. Empecé a encontrarme como con los principios del taoísmo de los que yo me enamoré. Fue como Ya. que era la primera vez que entre lo que yo estudiaba y la práctica no había contradicciones, ¿no? Es decir, yo leía el Tao Te Ching y era la acción vacía, dejar Mm. hacer, y después las prácticas con algunas escuelas que compartí, como la de Rondiana, que era alumno de Mantak Chia y otra gente, era todo el tiempo hacer cosas y me generaba Mm. un conflicto Claro. cognitivo, diría un psicólogo Sí, sí, en, sí. ¿no? En ese momento. Muy bueno. Y con él encontré una cosa que era: la práctica entonces sí se alinea con esto que yo creo, ¿no? O Claro. esto que yo adhiero. Y así fue. Hasta ahora sigo todavía con él, ya está grande, está dando clases, pero bueno, seguimos en contacto vía WeChat. Él está allá en China, Claro, que es lo que usan. y todavía. Bueno, Sí, sí, che, sí, tenés que ir por ahí, no, no hay. che, Gaby, y como, bueno, capaz resumirlo es un poco difícil, ¿no? O sintetizar pero como si alguien dijera, bueno, che, o sea, ¿qué es el lago Chikun? ¿No? Como, ¿qué es el lago Chikun? Sí, bueno, ¿Cómo puedo viste, está eso? buena la pregunta. Está bien, porque ¿qué es? Porque Chikun es un nombre que se le pone
bastante nuevo a un montón de cosas. Es como si yo agarrara una bolsa, pusiera gatos, perros, jirafa, Sí. elefante, ballena y dijera seres vivos, Claro, ¿no? claro, Qigong engloba una cantidad de prácticas en China que nosotros no tenemos ni idea. sí, Hay formas de Qigong para fortalecer la cabeza, para romper ladrillo con la cabeza. claro, Hay formas de Qigong para fortalecer un dedo, para poder romper una piedra con un dedo. Y hay formas de Qigong para entrar en trance y hablar con los espíritus de los muertos. claro. Entonces, acá no se sabe, pero en China, si vos decís, soy maestro de Qigong, tenés que decir ¿De qué qué? tipo de Qigong y para qué. Claro, No sé. claro, O sea, así. Es como decir, soy ser humano. Sí, bueno, pero ¿de qué trabajás? Y bueno, no sé, soy arquitecto, qué sé yo. Eh, entonces, el nombre de Lao Chikun es como un título honorífico, ¿no? Es mm, como, viste que al Lao Tse le ponen ese título, ¿no? Ese adverbio, ¿no? De viejo, o antiguo, no es igual que en castellano, que es como una descripción, sino un título honorífico, ¿no? Fue reconocido por muchas escuelas, incluso sí, la escuela que después Pan Min funda, ¿no? El Sinen, es sí. reconocido el Lao Tzu como Ah, mirá, padre de muchos sistemas de Qigong. De hecho, el Sinen tiene varias cositas que extrae de ahí. mirá, zarpado. Claro, sí, porque Pan Gemen tomó un montón de de Sí, distintos linajes y los sintetizó en un propio sistema. sí, sí, sí. No es tan popular, no ha sido tan popular, sobre todo porque sus prácticas no, las propuestas de la práctica son por ahí un poco diferentes a las voces hegemónicas del Qigong que se hegemonizaron en Occidente, porque en Claro, China no te un drama practicar claro, para arriba, cabeza para abajo, estoy sí, haciendo Qigong y nadie te dice eso está bien o está mal. sí, Pero acá hubo un intento tanto de la medicina china como del Qigong de hacer como una voz hegemónica. Esto claro. es el Qigong, esto es la Mm, acupuntura, esto es el Tuiná, y las voces que iban un poquito por afuera fueron quedando afuera. obvio, obvio. Y el Lao Qigong, al ser antiguo, para darte una idea, las prácticas que incluyen algún tipo de trabajo sobre la respiración ya son con la llegada del budismo a China, no son tan viejas como se creen. O sea, el budismo a China llega hace 500 años, Claro, más o menos, un poquito más. Perdón, la conformación del primer templo taoísta de 500 años. El budismo llega un poco antes, pero las prácticas más antiguas en el Museo de Changsha, de Ma Wanhui, eh, hay como una explicación, ¿no? Es decir, hay un montón de prácticas antiguas que la respiración no era importante para los antiguos taoístas. claro, Esto ya habla de que, bueno, cuando hay un sistema que implica respiración, hay algún punto de contacto con el budismo, porque los antiguos, la respiración no le dan pelota. No quiere decir ni mejor ni peor, simplemente es como practicaban la meditación sentada con las piernas cruzadas, claro, por sí, ejemplo, es una cosa bastante posterior al Lao Tzu. claro. Y las pautas de meditación que usaba el taoísmo, que cuando el budismo llega a China, los chinos le dicen taoísmo blando, porque las prácticas budistas eran de sentarse, de meditar, de qué sé yo, y los taoístas meditaban de pie, eh, pura y exclusivamente. ¿Sabés? Me hiciste acordar, no me acuerdo el nombre ahora, lo tendría que buscar. Me compré hace un tiempo, bueno, investigando un poco de Wai Chiliao-Fa, Sí, llegué a un investigador, un chino, un investigador que se puso a hacer una investigación de textos de papiros, ¿viste? Bien antiguos. Era ajá. una investigación que la resumió mucho. Y había una parte, me hiciste acordar de esto, que decía que había textos donde los practicantes budistas en China Ujú, ujú. nombraban que los practicantes taoístas les estaban enseñando las prácticas de pie y demás porque tenían hemorroides de tanto estar sentados. ¿Sí te Sí, acuerdas? sí, hay varias historias así. Igual, viste, de todas maneras, un poquito el contexto chino, hay que entender que la cultura china no le interesa, como la cultura occidental, saber tan específicamente de dónde vienen las cosas, ¿no? Claro, Entonces, por ejemplo, la Tse nadie se sabe si estuvo vivo, si no estuvo vivo, si fue claro. una persona, si no fue una persona. Te ponen así cosas como que nació a los 81 años de la madre ya así como estaba, para que te saques la atención de la fantasía y vayas al mensaje, ¿no? O De sea, una, si de lo una. traducimos, vos contás un taoísta de Cristo,
No le interesa si existió o no existió, si caminó sobre las aguas, si no caminó, si resucitó gente. No, todo eso son nimiedades para un taoísta. El mensaje del tipo, ¿es cierto o no? Investigo sobre eso. Entonces los Ahí va. chinos no tienen esa obsesión que tiene Occidente por tratar de determinar un hecho como el auténtico. Es una cosa más occidental. Y de los chinos que vienen a vender a Occidente y se dan cuenta que los occidentales tienen esa película. Entonces te Claro, dicen el linaje de no sé qué, que viene directamente del primer dragón que estuvo en la Tierra. Es absolutamente incomprobable. Es incomprobable hace 100 años, totalmente. imagínate hace 2000, ¿no? Claro, claro, Pero claro. poniendo en contexto y terminando de responder la pregunta, el Lao Chikun es un sistema de prácticas internas Ahí va. que tiene un par de postulados que son muy raros. Por ejemplo, la búsqueda de equilibrio no es prestando atención a fenómenos internos como la respiración, el tantien o la energía. Entonces, se sale de la vereda de los caminos habituales en las Sí. formas de Qigong más modernas. Y el postulado es que todas las cosas en el universo entran en equilibrio cuando entran en relación con otra cosa. No existe un equilibrio en sí mismo. Existen las cosas relacionadas con otras cosas. Bien, Entonces las prácticas de Lao Chikun tienen ese principio, ¿no? Uno en su principio, te lo estoy resumiendo mucho. Entonces en la práctica estática vos estás atento como un gato entrando en un lugar, estás atento al afuera, al entorno, al aire, a la energía de afuera, a la mm, tierra, a todo lo que te rodea, menos a los fenómenos internos. ahí va. Y de hecho, la práctica de Samson se cree que surge de observar un tigre. El tigre se puede quedar hasta 15 horas quieto Wow, esperando a salir a cazar. Y una de las razones por la que su postura y su energía es tan eficiente es porque está completamente absorto en la presa. Si se fijara en su tantien, diría mi maestro, la empieza a cagar, se empieza a claro. poner incómodo. Pero como está totalmente enfocado en la afuera, la postura y la energía funcionan. Bueno, ese es un principio del Lao Interesante. Chi que se estudia y se practica y se trabaja. ¿Sí? No es el único, pero muchos ejercicios del Lao Chi Kung buscan que vos percibas esa relación con el equilibrio en el que estás en relación con otro. Y como la escuela taoísta nuestra tiene otras prácticas donde sí se hace un trabajo más interno, yo fui corroborando, ¿no? Mm, Sí, bueno, a ver, me ponía a hacer tal práctica, estaba en una postura y duraba media hora, y esa media hora era un continua lucha entre tratar de quedarme quieto. Cuando empecé a hacer las prácticas del Lao Chi Kung, me encontré que un día se me fue 1 hora y media y creo que debo tremendo. haber pestañeado un par de veces, pero o sea, Claro, se me fue. Eh, y ahí me empecé a dar cuenta cómo se integraban, porque no es que el Lao Chi Kung dice, este es el principio y todos los demás están mal. Que eso es muy bonito también, porque ellos lo que dicen es, acá hay un estudio para hacer, si te claro. interesan las artes marciales, si te interesa la medicina, si te interesa la meditación, hay un estudio. No es la única forma de hacer la práctica Mm, estática de pie, no es la única manera, no claro, es la receta que claro. soluciona todos los problemas. Es un estudio, una investigación. Y entonces también lo plantean como un estudio en el tiempo, que eso también me sorprendió. Mm, Es decir, vos a la escuela entrás, pasás un tiempo y te vas. No quedás pegado toda la vida a un sistema. eso El está Chikung tiene buenísimo. algo que enseñar que vos, si te aplicás, lo resolvés, depende de tu habilidad, tu práctica, tu capacidad, lo resolvés en 4 años, 5 años, 8 años, pero no 50 años haciendo la forma para que un Claro. día yo sienta el chi moviéndose por no sé dónde. No, no, no. Esto es bastante directo, digamos. ¿Viste? Sí, que es un problema porque termina siendo, termina siendo se convierte en un laberinto, ¿no? De nunca termina. Siempre hay más zanahoria a la que ir a buscar y se termina convirtiendo en una ilusión también. Mm, Interesante esto, sí, David. es un problema y hoy en día se confunde mucho un trabajo Mm, interno con un trabajo esotérico. Un trabajo claro, esotérico no tiene por qué ser interno. claro. Trabajo esotérico, pues, que vos adquieras habilidad de ayunar, de pasar en silencio, de concentrarte en una energía y de Mm, manipular objetos con la mente, qué sé sí, yo. Eso es esoterismo. Ahora, que vos practicando eso conozcas más en profundidad tu alma, eso explica por qué hay maestros tibetanos que son pedófilos, maestros budistas que son pedófilos, maestros taoístas que son pedófilos,
y violentos y manipuladores y demás. No, no significa interno para nosotros, desde el punto de vista taoísta, es lo que te revela tu interior. Claro, Que vos claro, sepas cómo funciona el chi, los chakras, la respiración cósmica y cómo alinearte con la energía de Saturno para tener mucho dinero, no significa que estés haciendo un trabajo interno. claro. Este, De este, una, de una, que eso es súper importante, lo que decís. Me parece un poco bueno porque habíamos pasado entre mensajitos, ¿no? Que mucho se viene esto de decir, bueno, mi sistema es el que tiene los chakras más grandes, vamos a ponerlo de esa manera para, sí, sí, para que no haya censura. Y los sí, demás son una basura, ¿no? sí. Y cómo se desdibuja un poco la orientación misma de la práctica, de poder generar, en vez de generar una liberación al practicante, se Ujú. convierte, ¿no? en una pesa que si no seguís esta línea para toda tu vida, no te liberás, no te vas a conocer, no vas a tener energía ilimitada o ser inmortal, ¿no? Bueno, pero es el típico comportamiento así de manipulación Mm, sectaria, digamos, ¿no? O sea, claro, si te salís de, qué sé yo, ¿no? Determinada religión, también sentís que te está yendo al infierno. La sí, manipulación es la misma. sí, sí, Te sí, sí, salís de las enseñanzas del maestro y se te cae el espíritu, o no lográs la inmortalidad, o no lográs la longevidad. Después ves que el maestro es cualquiera, van pasando los años y no vuela, y decís, ah, entonces el sistema no era que volaba. Este, y más o menos te vas despertando, pero lo interesante me parece a mí que lo interesante del Lao Chikung es que se plantea en un lugar de mucha honestidad. ahí va, Mira, lo que tenemos para enseñar es un conocimiento, hay un sistema a seguir, vos lo seguís, lo aprendés, lo resolvés y después te fijás de una, si lo aplicás a la música, si lo aplicás al masaje, si lo aplicás a hacer albañil, a las artes marciales, a otras formas de chikun, al budismo, claro, al cristianismo. Eso fue una característica de la escuela taoísta no religiosa, que muy bueno, nutrió muy bueno, muy muchas bueno. escuelas de ciertas cosas, ¿no? Y dicen, che, mirá, nosotros, está esto, probalo. Bien, que después hay veces que se tuerce para el otro lado también, ¿no? En el sentido de que por ahí a mí me ha tocado compartir la Chikung con alguien que viene del Tai Chi o el Chikung, va, hace un seminario, estudia un mes y sale planteando que ya sabe la Chikung o incluso se propone enseñar. Eso Hermoso, me pasó muy, hermoso, muy famoso. Este, y que no es un problema personal. Ojalá hubiese 100 millones de personas enseñando la Chikung, porque yo claro, creo que está buenísimo. claro, El tema es que enseñen la Chikung claro, y que no sea sí, 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 sí. una interpretación propia. Por lo menos siempre va a haber una impronta personal en lo que enseñes. Mm, Existe el chikung, existe claro, el Gabriel chikung sería, ¿no? Siempre va a haber una impronta personal, pero que por lo menos yo tengo esa política, ¿no? Cuando estoy aprendiendo algo, que se complete, ¿no? O sea, que de una, sí que hay un recorrido, la no de un, persona que me lo está no de un enseñando mes, me dice, ya sabes tocar la guitarra. claro, Podés dar un concierto. Y no que vaya yo haciendo do, re, mi, fa, sol, la, si claro, y diga que ese es el mejor concierto del mundo, digamos. claro, Bueno, de una, de una, de una. Che, algo así. Gaby, te puedo preguntar a mí porque me gusta y me parece también que la gente que lo puede estar viendo o escuchando le puede interesar un poco esto. ¿Tenés así como anécdotas o historias en base a la práctica, cosas que decís como, esto es súper marketinero, ¿no? Pero decir, como, che, esto a mí me flasheó la cabeza, ¿no? Como pasó esto o sentí esto, tuve esta experiencia y la verdad que para mí fue como que marcó un capítulo, ya sea con vos o estudiantes, practicantes, ¿no? Que digas como, esto lo cuento en la mesa de la cena y está buenísimo para charlarlo. Sí, yo en mi caso, la práctica a mí me enamoró por ciertos espacios a los que yo llegaba. Ujú, Me di cuenta después de mucho tiempo que eran estados de conciencia diferentes a los claro, que tengo ahora, que puedo charlar con vos. sí, En algún momento, haciendo la práctica estática con este maestro de Brasil que te cuento, estábamos en un círculo de personas, así que
y encima tengo testigos de la anécdota. Y él me pide que ya estaba enseñando yo, entonces me pide que vaya y corrija a alguien. Y la corrección en la postura estática en el Lao Chi Kung es muy sutil. No podés tocar a la persona directamente, ¿no? Tenés que acercarte, abrir vos tu cuerpo y transmitir una sensación, ¿no? Un Sí, poco como sería el Wai Chi Liao Fa, sí. pero aplicado ahí en la estática, ¿no? Entonces yo me paro enfrente de esta mujer y hago lo que sabía y sentía algo raro. Y entonces en un momento, eh, muy sutilmente, le toco un poquito los codos, ¿viste? Y la mujer hace así, ¡pum! Como una tabla cayó para atrás, así. ¡Pac! Y yo estaba empezando a enseñar, así que medio que me puse nervioso, qué sé yo, y Sai dijo, déjenla ahí, no la toquen. El maestro, ¿no? No la vayan a tocar. Se quedó como 20 minutos la mujer ahí, y cuando se levantó, bueno, estábamos todos ahí medio preocupados, qué sé yo, había pasado eso, ¿viste? Describió un viaje que no te puedo explicar. O sea, Wow. había ido no sé dónde al fondo de la Tierra, había encontrado que después de estar en el fondo de la Tierra era una cosa que empezaba a surgir y estaba todo verde alrededor y se dio cuenta que era como una especie de caracol. Y de pronto cuando salió del verde ese se empezó a ver la Tierra como desde arriba. No sé qué le pasó a esa mujer. Más allá de la anécdota, lo que sí sé es que ella tenía fibromialgia y después de esa experiencia, y todavía sigo en contacto con ella, no tuvo nunca más. Alucinante, Entonces, alucinante. si vos me decís, la práctica esa colectiva, taoísta, cura la fibromialgia, yo te digo, no, eso es una irresponsabilidad. Yo ahí, Eh, esto es donde ya empieza. Antes de esto, como ya hay alguien que se fijó, vamos a practicar en grupo para curar la fibromialgia, grupo de práctica del exacto, lago Chikung para fibromialgia. exacto, exacto. Sí tengo muchas anécdotas así donde ocurre una magia un poco espontánea, que Claro, aparte siento que son las experiencias o las sanaciones que a mí me gustan porque no son plausibles de haber sido objeto de una manipulación psicológica claro, o de una autosugestión, ¿no? El maestro de pronto te dice, mira, si practicas esto te va a pasar tal y tal y tal cosa. ¿Y cómo separas si es un efecto real o tu cabeza produciendo el efecto? claro. No es tan fácil separar. La conciencia subjetiva es como y separar, uy, estoy sintiendo el calorcito, ¿y lo estás sintiendo o lo estás produciendo? Claro, Te claro, estás sugestionando. Entonces, las anécdotas van más, hay cosas que han pasado así en prácticas de Lao Chi Kung, alumnos, a compañeros, a mí mismo, que te asaltan, digamos, y, y- y que son sorpresivas, porque en ningún momento el maestro dijo, cuando te caes para atrás, significa que estás claro, evolucionando espiritualmente, ¿no? claro. No, no, no había una cosa así en la escuela, digamos, ¿no? Este, en algún momento joven también empecé a probar con algunos artistas marciales, con algunos luchadores, entrené con algún boxeador, Sí. alguno que hacía vale todo. Y tengo un montón de amigos, no te voy a contar un montón, pero me di cuenta de que el trabajo aplicado a lo marcial era muy efectivo. Ahí va. Muy efectivo en el sentido que yo no estaba entrenando como mi colega 7 horas por día en un gimnasio Mm, y le aguantaba bien un combate de 2, 3 rounds. Y claro. por ahí lo sorprendía con algún golpe, un boxeador experimentado, ¿no? Sí, 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 sí. Le sorprendía. Dicho por él, me decía, te gano más por viejo que por diablo. No te entro en combate, me dice, pero bueno, tengo más experiencia y te termino arrinconando, ¿no? Claro. Entonces, ahí también hubo un par de experiencias en relación con las artes marciales que cuando dije, ah, sí, es verdad lo que dice mi maestro, es bastante efectivo, ¿no? Lo Ahí que va. pasa es que Ahí en mi va. camino no me interesaba practicar 4 o 5 horas para pelear con nadie, o De sea, una, se me de fue una. yendo más para lo Para lo medicinal, más para medicinal. la mística, Sí, más para sí, la sí, 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 sí. filosofía Ahí va. que lo marcial y entonces se quedó ahí, en De anécdota una. nomás. Con esto que estabas hablando que te fuiste más a lo medicinal y demás, yo te quería preguntar, porque hay algo que me parece que está bueno y que es muy curioso, que es como que hoy por hoy se conecta mucho el Qigong, en el término amplio del Qigong, con la medicina china. Ujú.
Y, y lo interesante de que hay muchas vías de prácticas de trabajo interno que aunque son chinas, manejan otro tipo de mirada de lo que es la medicina, ¿no? Como que no está ligada a la medicina china. Entonces te quería preguntar eso, vos, ¿cómo lo conectás? O mismo si el Lao Qigong, desde donde lo aprendiste, tiene un vínculo directo con la medicina china que se conoce hoy o no, ¿viste? ¿Cómo está relacionado ahí? No, la medicina china tiene sus teorías y sus postulados desde un cierto punto de vista. Es un debate filosófico para hacer con varios. Nosotros no podemos proveer el equilibrio a nada que está vivo. Eso Mm, es, lo que está vivo encuentra su equilibrio y muchas enfermedades y la vejez y la muerte desde un punto de vista taoísta no son desequilibrios, son perfectos equilibrios. claro. Entonces, desde un cierto punto de vista, hay cierta mirada del taoísmo y del Lao Tzu que no se preocupa tanto porque vayas quedando viejo, porque vayas sufriendo, porque Mm, vayas muriendo, porque de extraerte el dolor y dejarte siempre como un joven de 30 años sin ningún tipo de sufrimiento no te hace evolucionar el espíritu. claro. Y que abstenerte completamente de sufrir cualquier cosa que te proponga la vida no te haría un crecimiento que te haga evolucionar con el Tao. Sí, Entonces, filosóficamente, el Lao Tzu muchas enfermedades no las considera enfermedades. Y muchas problemáticas que la medicina china atiende como problemáticas no las considera una problemática. ahí va. Entonces, son postulados filosóficos y teóricos distintos que se pueden complementar, yo los complemento, pero que no son iguales. Ahí va. Buenísimo. Entonces, por ahí, por ejemplo, eh, el Lao Qigong puede resultar beneficioso en problemas de artritis o en dolores de columna o en neumonías Sí, y por supuesto que se puede orientar la práctica específicamente para cada Claro, caso. claro. Hay una formación que yo recibí donde se atienden pacientes con ciertas enfermedades. En vez de recetarles hierba, le recetas ejercicio de Qigong. Lo que pasa es que la persona tiene que tener una cierta habilidad en ejecución, porque Claro. si hace el ejercicio de Qigong y no produce el efecto, entonces es mentira que le va a hacer bien el efecto. Claro. Pero son postulados diferentes. Yo Mm, diría que los médicos han investigado mucho en el Qigong y han tratado de llevar el Qigong a su campo, pero no hay que confundirse. El de Qigong en una. general, en el término amplio de la palabra, eran prácticas de gente que estaba más ligada a la naturaleza, campesinos, chamanes, Claro. brujos, guerreros, soldados, que la élite médica, ¿no? O sea, Mm, situarse en 2000 años atrás, ¿qué escribía en China? El 0,5% de la población. claro. Es medio mentira que los médicos hayan diseñado el Qigong, es bastante raro, porque hay registros de que hay ejercicio de Qigong en épocas donde se sabe que era el 1% de la población de China que escribía o leía. Mm, Y hoy en día se dicen algunas cosas, pero es como que a veces, digo, simplemente investigar un poquito, digamos, ¿no? claro. Para estudiar medicina china como se estudia ahora, no te digo hace 800 años atrás, que también, te digo, en la época mía yo tenía que ir a buscar los canales de acupuntura a una biblioteca, al único libro que había en ese momento de acupuntura, y eran unos canales que estaban dibujados así, gruesos así, que te ponían los puntos gordos así, y ese era el acceso que teníamos a los meridianos. Claro, Imagínate hace 500, 800, 1500 años en China que los practicantes de Chikun iban a saber dónde estaban los meridianos, claro, claro, la claro. teoría de los 5 elementos, la relación de los síndromes con... No, en general era una cosa que se lo guardaban las élites, De una, médicos en élites en China, de una, de ¿no? una. Tenían acceso Eh, a lecturas y escritos y cosas que 99% de la población no tenía. ahí Y el va. Qigong era mucho más practicado por campesinos, soldados, trabajadores rurales, qué sé yo qué, que, que la medicina china. Entonces yo lo separaría un poco. Parece que Interesante. lo que ha pasado es que muchos médicos han estudiado Qigong y lo han Claro, querido llevar al se hizo campo de la un medicina. mix. Sí, Y en muchos casos hay muchas formas de Qigong que funciona bien eso. Con los taoístas tenés este problema filosófico, que es, si vos querés producir un efecto terapéutico, ya te tensás y entonces el Lao Qigong no es tan bueno. claro, 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 Entonces, claro.
primero habría que desprenderse internamente de cualquier deseo de efecto terapéutico, que no es fácil cuando uno está enfermo y Obvio. sufriendo, y después beneficiarse del Lao Qigong, por ejemplo. Pero Claro, eso claro, no es medicina, eso ya claro. es filosofía. Interesantísimo. Che, Gaby, y alguien está escuchando esto y dice, yo quiero practicar la Chikung. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Mirá, yo durante un tiempo daba la típica clase semanal donde iba la gente y practicaba. Pasó mi época de eso, lo hice mucho, sí, mucho tiempo. Y también veo que como taoísta me tengo que adaptar un poco a las situaciones en que la gente que puede acceder a lo que yo tengo está. Por Claro, ejemplo, una clase de Lao Chikung de una hora, como se hace habitualmente, entre el medio del tráfico de Buenos Aires, entre el medio del trabajo, el quilombo de volver a su casa y qué sé yo, no lo hago más, porque lo que tarda la persona en bajar de decibeles para llegar ya se lo pierden en volver a su casa que tiene 40 minutos de viaje. claro, Entonces lo que hago son pequeños retiros de 2 días, por ejemplo, donde hago una inmersión en el Lao Chico. Te meto ahí un montón de práctica, te doy los postulados para que vos lo practiques y después doy algunas cosas online, porque en la casa yo, viste la clase grabada, explico unas cosas y si hay interacción con el alumno, si después yo lo veo, cómo está parado, cómo ejecuta, si me encuentro en un retiro con él, he ido comprobando en estos años que ese método funciona mejor. ok, Porque el tipo mira la clase a la hora que tiene libre, practica un poco, después cuando yo lo veo en la clase le digo, hoy estás haciendo fuerza, acá estás tenso. Cuando nos encontramos en un retiro le doy una profundidad y de esa forma funciona mejor. Entonces hoy por hoy estoy dando alguna clase online que grabo en grupos, brasilero, español, argentino, qué sé yo, hay una bolsa ahí, sí, y a cada uno de ellos les ofrezco retiros. A España voy 1 o 2 veces por año, acá ofrezco 3, 4 veces por año encuentros así más intensivos, sí, y esa es la modalidad que estoy viendo que funciona mejor, excelente, que es un poco más corta. excelente. Por momentos, en algunos momentos, la escuela hace así como entrenamientos más duros. Por ejemplo, viene un chico que viene de España, viene con otros 2 alumnos, él ya es profesor de Chikun, y pasa 15 días acá, y entonces esos 15 días son 15 días de entrenamiento a full, a saco, que hacen conmigo. O a veces una escuela me contrata para hacer clases todas las semanas, por ejemplo. Eh, Antes pasaba en Argentina, ahora no tanto, porque estoy recién llegado, pero antes Claro. me decían, mira, quiero que enseñes Sansuan en la escuela tal de Tai Chi durante una semana, dale clase todos los días y son 20 alumnos y voy y les Aniquilarle enseño. las piernas. Sí, 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 sí. Y en el Sanso nuestro no sé si tanto las piernas, más lo que se cansa es la atención. Buenísimo. La mente se cansa porque como no tiene un objetivo concreto que cumplir, como Claro. concentrarse en tal punto y generar una sensación concreta, las prácticas abiertas que se dice en el Mm, taoísmo, donde no sabes tanto bien qué es lo que tenés que hacer, a la mente y al ego la dejan un poco nervioso. Eh, entonces, una buena definición del Sansuan que hacemos nosotros es hacerte amigo de no sé. ahí va. Y lo que más se cansa en la práctica ahí es la mente, De no el una. cuerpo. El De una. cuerpo pasa un periodo y se adapta. Claro, sería como que el chi te encuentre no sabiendo, básicamente. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y es como el enemigo público número uno de nosotros. En Occidente hay pánico por no saber. En cambio, el taoísta lo tiene como un amigo. No sé, me permite seguir investigando. Qué No bueno. pasa nada. Pero la obsesión por resolver ese no sé te deja muy tenso Sí, para la práctica de Qigong, digo, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, zarpado, zarpado. Em, bueno, yo, como te había dicho, me plantearía y estaría buenísimo poder hacer distintos episodios, ¿no? De esto, del lado chicuno, de lo que vaya saliendo, qué sé yo. Dale. Creo que esta como introducción me parece hermosa, que está buenísimo y te agradezco también, bueno,
por estar acá, a pesar de la lluvia. No, Tuvimos ahí lo intentamos un par de veces y lo hemos logrado ahora. lo Eh, logramos, lo concretamos. Lo importante. y bueno, yo voy a dejar, por supuesto, tu link a Instagram, a Facebook, para que te puedan contactar. Si tenés algún otro point donde contacto, si querés después pásamelo, así lo La pongo. página de la escuela, ¿no? Escuela Sí, Taoísta, eh, pones ahí en Google y salimos nosotros, la mía listo. completa. Así yo lo pongo, lo edito y lo dejo como para que esté. Y Bueno, bueno, ojalá que también hayan interesados e interesadas en Lao Chikun y poder experimentarlo y, bueno, y sí, practicar, ¿no? claro, sí, Eso esa de acá. la intención fue esa, viendo que estabas en un camino de investigación sincero y demás, siempre la escuela nuestra, por esta modalidad que te digo, de que lo que tenemos para enseñar es algo concreto, que se aprende y Mm, después se descarta o se aplica, claro, fin, un sí, conocimiento como cualquier conocimiento, este, eh, siempre convocamos a encontrarnos y compartir esto que tenemos. a Entonces, pleno. por ahora serán episodios, quién sabe el día de mañana, algún trabajo en común o algo por el estilo. Re, re, Bienvenidos sean. re. Bueno, Gaby, muchas Mm, gracias. Realmente me no, encanta. pues, Aparte, porque soy un nerd, me encanta esto, escuchar quienes han hecho un recorrido de verdad y que están inmersos y enamorados de su recorrido. Me parece, a mí me encanta poder encontrarme con y hablar y saber. Y si te tuviera enfrente, estaría pidiendo café, 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 té, 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 y te sigo sacando, dame más, porque me encanta. Pero bueno, ya va a llegar, ya va a tenemos que llegar. regularnos. Yo soy un poco así también y si me empezás a preguntar de taoísmo y lao chikung me quedo hasta las 6 de la mañana. De Así una, que de una. en principio vamos a ir regulando. Pero Bueno, sí, bueno, está buenísimo. Gracias un pleno. montón la Bueno, muchas charla y gracias el y bueno, que tengas un excelente día. Nos estamos viendo, ojalá, en lo un mismo. próximo encuentro, ¿dale? Bueno, Claro, por supuesto. me encanta. Hasta Te luego. mando un abrazo muy Gracias. grande, Gaby. Gracias. Abrazo.